Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Morón, soy el director general de Envit School y os doy la bienvenida a este webinar pues, con este título tan sugerente que es Hola, soy ChatGPT, ¿qué puesto quieres que te quite? Entonces creo que este titular o este nombre de webinar ha hecho que muchos de vosotros pues, os haya generado esa inquietud o esa preocupación, porque la verdad es que vienen cosas. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a ver qué es la IA generativa, qué oportunidad o casos de usos en concreto, pues con nuestro director de programa, Eduardo Páez, se pueden aplicar al tema de People Analytics y qué riesgos y retos engloba. Voy a compartir una pequeña presentación. Y como os decía, hoy nos va a acompañar Eduardo Páez, que es cofundador de Data for All, es director de nuestro programa de People Analytics en Envit. Laura Sánchez, que ya hemos tenido la suerte de, también recuerdo en el Día de la Mujer Trabajadora, de que nos haya acompañado en una mesa de debate. Está en BBVA IT, en el Departamento de People Analytics y Estrategia. Andreu está conectándose. En algún momento yo creo que lo tendremos también con nosotros. Y otro profesor de la escuela, Jesús Salgado, que es investigador de impacto social de la inteligencia artificial y también profesor de la UPM y de Envit School. Pues una breve y muy pequeña presentación de Envit. Es pues este grafo que nos gusta, está en nuestras escaleras, está en nuestras oficinas aquí en calle Serrano 213, en lo que es el universo Envit. Todos los programas, expertos, máster, tecnologías y, en definitiva, un data journey en el que intentamos cubrir todo lo determinante en el mundo del dato, en toda la especialización en el mundo del dato e inteligencia artificial. Envit Data School pues tiene una trayectoria que al año que viene pues va a hacer 10 años, con más de 2.000 alumnos que han pasado por nuestras aulas y en que, en definitiva, nos consideramos una escuela muy técnica, una escuela técnica referente en el dato, y esa es nuestra gran virtud, que somos especialistas de nicho. Hay otras escuelas más enfocadas al negocio. Nosotros lo que estamos enfocados es a la hiperespecialización en el mundo de... Empezamos en Business Intelligence, hemos hecho ese viaje a través del mundo de inteligencia artificial y ahora pues liderando un poco la parte de inteligencia artificial generativa con todo lo que viene desde el mundo del ChatGPT. ¿Qué es lo que nos diferencia? Pues bueno, nos gusta hablar de esta triada en la que Talent Factory, Industry Insiders y Data Journey pues nos da una determinada ventaja competitiva tanto en empleabilidad como en estar a la última como en éxito de carrera. Generamos talento, trabajamos con los mejores profesionales del sector. Nos vanagloriamos, es ventajas, inconvenientes, pero nuestros profesores son profesionales en activo. Eduardo, Jesús son muestra de ello y eso nos hace que nos traiga lo mejor del día a día del mundo actual a la escuela y desde ese punto de vista pues estamos en contacto con las últimas tecnologías y con los últimos avances. Prueba de ello es este webinar de hoy que está hablando de cosas que son prácticamente de antes de ayer. El Data Journey, pues es ese megagrafo en donde nosotros empezamos por un área de negocio y podemos continuar por Data Engineer, Master Data Science, Programa for Analytics, Cuántica, Ciberseguridad, es decir, una serie de programas o materias que se centran en el enfoque Data Driven. Lo dicho, profesionales de reconocido prestigio en su sector son los que están con nosotros y están pues colaborando en eso que nos gusta llamar Industry Insiders y por eso pues tenemos
un gran reconocimiento desde el punto de vista de los alumnos que han pasado por la escuela, por esos profesionales. Brevemente, para que entendáis si entráis a nuestra página web, cómo estamos configurando un poco nuestra oferta formativa, máster y programas expertos, en concreto muchos de los que venís a este webinar interesados en el programa experto de People Analytics, presencial, modalidad online, cursos intensivos, por ejemplo, ahora para el Summer Data Camp, que estamos iniciando ahora en julio y a finales de junio y ahora justo en julio. Y luego un marketplace de bootcamps en constante crecimiento y actualización con todos los programas y procesos que vamos encontrando y que vamos incorporando a nuestra cartera. Nuestra web es muy completa. La gran ventaja es que detrás de la web podéis pedir una cita con nuestro director de programa directamente. Son nuestros grandes valores. Aparte de hablar con José Ruiz, nuestro director de admisiones, pues tenéis la posibilidad de acceder al profesional que está detrás del programa, en este caso Eduardo Páez, que os puede resolver las dudas técnicas y de nivel. Volvemos a diferenciarnos en que no somos un call center en el que, bueno, pues os informamos genéricamente, sino que nos gusta que nuestros profesores y directores pues os informen de todo al más bajo detalle de lo que necesitéis. Invitaros a ver los intensivos de Summer Data Camp relacionados con el tema de marketing, de venta con ChatGPT, de modelos de generativos avanzados y igualmente esos bootcamp online, pequeñas píldoras que pueden ser consumidas de manera intensiva en una semana y que elevan vuestra empleabilidad y vuestra capacidad de generar en vuestras empresas. Y sin más, porque no quiero restarle tiempo a los verdaderos protagonistas de hoy, doy paso a la mesa de debate. Ya os he presentado Eduardo, Laura, Andreu y Jesús Salgado. Hola, soy ChatGPT. ¿Qué puesto quieres que te quite? Pues adelante, Eduardo. Esperemos que nos ilumines y que no nos asustes demasiado. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y la organización y bueno, muchas gracias, Envid, por darnos este foro que hemos generado de una forma un poquito bueno, llamativa con ese título. Vamos a romper mitos respecto a la IA generativa y a ChatGPT y justo vamos a darle el enfoque positivo de aprovechamiento, ¿no? de mejora de time to market y bueno, de que al final a día de hoy estamos en un momento de cambio donde la tecnología pues no para de sorprendernos y bueno, pues que tenemos que adaptarnos a los cambios y sacar el mayor valor posible de todo esto, ¿no? Y bueno, de esto va esta charla de hoy. Yo ya no sé si está entre un webinar y un podcast, ¿no? que está tan de moda últimamente, ¿no? Los podcasts donde se genera debate respecto a un tema. Y teníamos ganas de hablar de la IA generativa, aunque la palabra clave más repetida es ChatGPT, que ha venido para revolucionar un poco este año 2023 y que probablemente ya nada va a volver a ser igual en el mundo bueno, en el mundo en general y en todo lo que tiene que ver con el uso del dato, ¿no? De hecho, este tipo de cuestiones son las que siempre utilizo como argumento para hablar del programa de People Analytics que dirijo en Envid, más allá de mi faceta de emprendedor, que de hecho también viene de una transformación personal que viví también gracias a Envid School. Y bueno, nuestro programa de People Analytics, que no quiero enredar mucho tampoco con ello, pero sí que quiero dedicar un minuto a hablar del tema, también compartiendo un poco la web de Envid y concretamente la web del programa experto en People Analytics, donde efectivamente pues estoy yo por ahí resolviendo dudas en asíncrono. Es un programa que tenemos que reinventar constantemente. Probablemente cada año tenemos que reinventar más de la mitad del programa y este año pues con la explosión de la IA generativa también ha ocurrido, ¿no? Y la verdad es que me alegro mucho de poder compartir pues que tenemos un programa muy, digamos, donde es un programa técnico donde todas las personas que pasan por el programa terminan sabiendo desarrollar soluciones por sí mismas, tanto de analítica avanzada como de visualización, como de todo lo que tiene que ver con el uso del dato, ¿no? Y bueno, simplemente por comentar, como esta charla va de ChatGPT
y IA generativa y todo muy relacionado con People Analytics, sí que quiero aprovechar también para comentar que, bueno, el programa de People Analytics, que arranca el próximo mes de octubre, ofrece un programa de becas adicionales de un 5% en la matrícula si eres miembro de People Analytics Spain, que es una comunidad de LinkedIn, que ahora les pasaré el enlace, una comunidad que lidero junto a otros profesionales de People Analytics, que tiene más de 2.000 miembros y donde compartimos buenas prácticas, casos de uso, etc. Entonces, bueno, espero que a muchos de los que estén conectados a este chat les pueda interesar la temática. Estoy a disposición para resolver dudas por casi cualquier canal, ¿no? Y bueno, más allá de, si nos metemos en materia, chicos, porque ya voy a empezar a irles dando paso, tanto a Andreu, por su experiencia en todo lo que tiene que ver con orientación profesional, etcétera. Laura, como experta en People Analytics, pasó también por el programa, que a día de hoy, pues implementa proyectos reales de People Analytics. Y Jesús, por su experiencia también en todo lo que tiene que ver con las implicaciones éticas, morales, legales, etcétera, del uso de la analítica avanzada, pues yo creo que tenemos un tándem espectacular hoy para poder hablar de esto. Entonces, bueno, lo primero que quiero usar, me alegro mucho también de poder decir que en este webinar no vamos a poner ni una sola slide de PowerPoint, ¿vale? O sea, eso ya que quede por descontado. Todo lo que vamos a compartir son cosas que hemos hecho, interacciones que hemos tenido con ChatGPT, reales, aplicadas a recursos humanos o cuestiones similares. Me gustaría empezar mostrando una foto. Se ve, ¿no? Ahora mismo la foto que estoy compartiendo, ¿no? No sé, a mis compañeros qué les sugiere esta foto. Ya les anticipo que tiene que ver con robots que asumen las tareas de los humanos, que pueden tranquilamente, mientras los robots están haciendo una serie de tareas del día a día, de limpieza o de lo que sea, pues los humanos disfrutan de la vida en una visión futurista un tanto curiosa, ¿no? La pregunta aquí que me gustaría lanzar es, ¿creen que esta imagen la he creado yo o la ha creado no sé, alguna persona con vocación creativa? ¿O la ha creado una IA? Ahí lo dejo. Pues esta imagen ha sido creada con un generador de imágenes de Microsoft. Básicamente, si accedemos a la web bing.com, el buscador de Bing, y le ponemos /create y tenemos una cuenta de 365, podremos utilizar este generador de imágenes donde, mediante texto en lenguaje natural, utiliza el servicio de OpenAI dedicado a la generación de imágenes. Este servicio se llama DALL-E, ¿vale? Es un tipo de servicio vinculado a lo que es inteligencia artificial generativa, de lo cual hablaremos ahora. Porque la principal característica de esta imagen que les he mostrado es que esta imagen no existía en el mundo hasta que la ha creado DALL-E a través de lo que llamamos un prompt, que es una petición escrita en texto, que acabo de escribir hace, yo diría que unos 26 minutos, como bien indica aquí, pidiéndole que me creara un paisaje humano con robots que hacen tareas de humanos y mientras tanto los humanos disfrutan de una forma ociosa de la vida. Ha sido una imagen un poco apocalíptica y extraña, no sé cómo definirla, pero es interesante porque aquí la gracia es cuántos casos de uso se nos pueden ocurrir a partir de algo tan sencillo como esto, ¿no? O sea, imagínate simplemente lo que es creación de imágenes, de logos, ¿no? Y esto nos lleva a lo que es el concepto de la inteligencia artificial. Antes de dar paso a mis compañeros, simplemente por romper una lanza un poco y dar una explicación para seres humanos, ¿no? Porque, de hecho, yo concretamente no soy científico de datos, no soy data scientist, me considero profesional del dato y no soy experto en inteligencia artificial, pero sí que tenemos que entender que las premisas de la inteligencia artificial es que al final son, digamos, técnicas informáticas que buscan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y dentro de lo que es la IA, la rama que está, digamos, explotando en este último año desde que apareció OpenAI con ChatGPT es la IA generativa, que básicamente está basada en conceptos, lo que llamamos redes neuronales artificiales, son, digamos, herramientas que imitan el comportamiento humano, que imitan el cerebro humano
están compuestas, como les digo, por neuronas artificiales y en lo que se basa el concepto de la IA generativa es en que genera contenido nuevo y genuino a partir de un aprendizaje previo, lo que llamamos un entrenamiento, ¿vale? Con lo que esto conlleva a efectos de todas las implicaciones que nos podemos imaginar, de quién es esta imagen, quién es propietario de esto, todos los casos de uso que se nos puedan ocurrir y al final cubrimos desde la generación de textos, que es lo que más se conoce, que es ChatGPT, como la generación de imágenes, bueno, todo lo que se nos puede ocurrir también a nivel de creación de fake news. De hecho, ya les anticipo, chicos, lo digo para el resto de panelistas, que ahora les dejaré un momento para que también se presenten y arranquen un poco. Por ejemplo, yo no le puedo pedir a DALL-E que me cree una imagen por ejemplo, de Pedro Sánchez y Feijóo yéndose de caña. Lo he intentado y me ha dicho que eso no se podía hacer. ¿Vale? Bueno, si les parece, bueno, les doy paso. Por ejemplo, Laura, si quieres bueno, saludar y presentarte Claro. y, bueno, dar tu visión. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por el ratito que estáis dedicando a estar aquí con nosotros y bueno, espero que para todos sea muy interesante la charla de hoy. Y nada, como ya ha dicho Daniel y Edu, pues yo soy Laura, soy una antigua alumna de Bit School. Yo hice el programa de experto en People Analytics en 2020. Y bueno, pues actualmente soy profesora del programa, concretamente en la parte de analítica de redes, que es mi especialidad dentro del mundo de People Analytics. Y nada, pues hace un par de semanas Edu me propuso que si quería participar en esta charla o podcast, como él decía. Y bueno, pues claro, encantada de estar aquí y poder aportar mi visión y mi pequeño granito de arena. Laura, te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que tu trabajo va a ser sustituido por ChatGPT? No. Rotundamente Perfecto. no. Perfecto. Probablemente pueda ser como una herramienta de ayuda para Sí. ti, ¿no? Como es un poco el enfoque que... Claro, o sea, al final, People Analytics, como definición un poco del libro, que es la disciplina, ¿no? que dentro de recursos humanos nos ayuda a aportar un valor más científico, más objetivo. Obviamente contamos con toda la parte de esa parte analítica, estadística, que nos lleva a tomar las mejores decisiones basadas en los datos, pero hay una parte que es, para mí, a la parte importante, que es el criterio que el ser humano le pone, ¿no? a ese análisis. Entonces, ¿cómo concibo yo ChatGPT? Pues una herramienta que, al igual que otro tipo de algoritmos, otro tipo de análisis estadísticos, nos puede ayudar en el día a día en los casos de usos de People Analytics, pero que nunca va a sustituir el valor que aporta o el criterio que aporta un profesional en el campo de People Analytics. Entonces, bueno, yo lo veo más o lo enfoco más como una ayuda positiva que como algo más negativo o que vaya a hacer competencia. Muchas gracias, Laura. Time to market, ¿qué se podría decir? Empezamos a romper un poquito mitos. Efectivamente, el título del webinar sugerente no es lo que refleja nuestra forma de ver el valor que nos puede dar ChatGPT. Bueno, Andreu, ¿qué tal? Preséntate y cuéntanos un poco cómo lo ves tú. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias, Laura. Hola también, Jesús. Yo me llamo Andreu y, bueno, yo no tengo relación previa con Envid. Me conocí también con Edu y Laura hace un par de semanas, que me propusieron aportar un poco mi visión más desde el punto de vista como persona que se dedica a estudiar qué impacto tiene la tecnología en el mundo del trabajo, de cara a ayudar a las futuras generaciones que se van a incorporar a este mundo laboral y cómo está cambiando esto a nivel de qué habilidades y qué competencias necesitan desarrollar para ser empleables. Entonces, a mi punto de vista, me parece muy interesante lo que aportaba Laura, porque creo que del escenario que tú dibujabas, Eduardo, con los robots sustituyendo y nosotros tomando cañas en la playa, esto ya lo anticipaba Adam Smith al principio, ¿no? De la revolución industrial, la primera, y no pasó, ¿no? Y digamos, visión más tecno-utópica se ha repetido en los diferentes cambios tecnológicos que han existido y hemos visto que en realidad el aumento de la productividad ha generado que generemos más trabajo.
¿no? Y entonces yo creo que el escenario más plausible que se nos presenta es más en dirección a lo que Laura apuntaba, que no vendrá a sustituir, sino ¿no? Incluso GitHub está hablando de Copilot, ¿no? También habla Microsoft de Copilot. Yo creo que vamos más a un escenario en el que será una herramienta y sí que habrá trabajos que serán más afectados o más número de tareas afectadas a nivel de esto. Pero bueno, yo ya me he presentado un poco y no sé, le paso yo la palabra a Jesús para no volver a Eduardo que se presente. Perfecto. No te oímos, Jesús. Creo que estás muteado. Sí. Vaya, parece mentira, ahora ¿eh? Sí. Ya... Ahora sí. Bueno, era la frase del año 2020, ¿no? Tienes el micrófono apagado. Pues yo todavía estoy. No, bueno, pues hola a todos. Muchísimas gracias por invitarme. A mí me parece eso un tema apasionante y recojo las dos cosas que he oído a Laura y a Andreu. A Laura le he oído, esto es una herramienta. Imagino que también cuando pues a lo mejor empezamos hace varias décadas a utilizar hojas de cálculo, pues también nos sorprendíamos de lo maravillosas que eran, ¿no? Bueno, pues hemos aprendido a convivir con ellas como herramientas, ¿no? Y también de Andreu también lo que se sustituyen, en todo caso, no son a lo mejor trabajos, sino tareas, ¿no? Que bueno, en realidad un trabajo es la acumulación de tareas, pero si a mí me hiciese Eduardo, la pregunta que te ha hecho a ti, Laura, si me va a sustituir, yo creo que ahora mismo me está ayudando y ya me está ayudando, de hecho. ChatGPT. Esto para algunas labores previas a la investigación, pues la verdad es que es fabuloso. Esto, si entras en un tema en el que no tienes mucha idea, pues entonces le pones un prompt y te dice lo que de primera vista, pues tendrías que mirar. O sea que me parece súper útil. Lógicamente, a mí me facilita la vida, pero bueno, pues a lo mejor en el futuro, pues a lo mejor lo puede hacer ChatGPT solo, ¿no? Pero bueno, no sé si me tocará a mí eso. Muchas gracias, Jesús. Una pregunta, no sé si totalmente más con el tema operativo, yo por lo menos no te he visto la cámara activada, no sé si he sido yo solo, lo digo por si no lo sabías y la puedes activar cuando intervengas pues mejor y así te vemos, ¿no? Muchas gracias. Yo sí que lo veo. Eduardo. Sí, te vemos, Jesús. Pues entonces ha sido cosa mía, perdón. Perdón. Yo me veo. Disculpa, Jesús, disculpa. Bueno, se ha hablado por un lado, Andreu introducía el término Copilot, que me ha gustado mucho. De hecho, yo he mostrado este ejemplo con el generador de imágenes de Microsoft Bing, porque es que Microsoft está, digamos, detrás también de todo el ruido que se está montando con ChatGPT, porque, bueno, de hecho, hay un partnership, ¿no?, entre OpenAI, que es la matriz de ChatGPT y demás, con Microsoft, que de hecho está incorporando esta tecnología en servicios de 365 y que además ya han anunciado una serie de copilotos en diferentes herramientas, tanto de la suite ofimática como de herramientas de analítica avanzada, que de hecho, concretamente, algunas de estas ya las estamos utilizando en el programa de People Analytics, aprovechando el tirón. Pues, por ejemplo, estamos empezando a utilizar Copilot con Power BI para diseñar mejores visualizaciones. Ya hay ciertas funcionalidades que todavía en beta pues se han liberado, ¿no? Y de alguna manera vienen a reflejar ese apoyo que nos va a dar, ese poder escribir un prompt, como bien decía Jesús, que no es más que ese contexto que le tienes que dar a la IA generativa. Hay que saber hacerlo. Desde luego no es fácil sacarle partido. Todos los que estamos utilizando en el día a día este tipo de servicios de IA generativa hemos tenido que pasar por un proceso de aprendizaje y muchas veces
tanto en algunos webinars de este tema que ya he tenido oportunidad de participar y de ver, ¿no? Como hoy mismo, ¿no? Creo que muchas veces estamos compartiendo un poco nuestras primeras experiencias con estas herramientas porque todos hemos pasado por esta fase de aprendizaje. De hecho, luego hablaremos del tema de los trabajos y las tareas afectadas, porque de hecho ya se empieza a hablar de una nueva profesión llamada Prompt Engineer, ¿vale? Que está relacionada con aquel perfil que, efectivamente, como bien dice Andreu, probablemente estará muy bien pagado y que es capaz de sacar el máximo valor a la IA generativa. Bueno, si les parece, por ir pasando al siguiente bloque, hablaremos un poco, vamos a hablar de casos de uso aplicados a People Analytics. Entonces, vamos a compartir un par de interacciones con ChatGPT. ChatGPT al final es un servicio de IA generativa conversacional que tiene una serie de características. Lo primero que, en mi caso, por lo menos cuando he interaccionado con ChatGPT habitualmente, que he visto que le funciona muy bien, es ponerse un gorro, un rol. Escribirle directamente, actúa como un profesional responsable de la selección de una empresa de tantos empleados. O actúa como directivo de una empresa de no sé qué, ¿no? Bueno, pues le dices que se ponga un gorro y automáticamente él contesta de esta manera. Vale. Vamos a ver un primer ejemplo aplicado a la selección de personal. No voy a tener la conversación en directo porque eso sería muy osado por mi parte, pero sí que tengo aquí guardada la conversación que yo he tenido. Y bueno, lo bueno que tiene además ChatGPT es que incluso te permite compartir mediante enlaces todo este tipo de contenido, con lo cual incluso si alguno de ustedes está interesado en ver toda esta conversación en detalle, es que además les podemos pasar el enlace y lo pueden ver. Lo primero que le digo a ChatGPT es que asuma un rol concreto, responsable de recruiting de una empresa tecnológica. ¿Vale? Y lo que le digo es que le voy a pasar el texto de una vacante y luego le voy a pasar 3 perfiles de LinkedIn, ¿vale? De los cuales varios de ellos incluso están sacados de algunos de los que somos ponentes en esta mesa. Entonces, bueno, él ya me contesta que está aquí listo para ayudarme con el proceso de selección y que le comparta toda esta información. Siguiente paso, le comparto el texto de la vacante. Este es un texto extraído directamente de LinkedIn. Es un puesto de HR Analytics, como no podía ser de otra forma, ya que lo cogemos de ejemplo, y tiene una serie de funciones pues relacionadas con todo el seguimiento analítico de una serie de cuestiones, diseño de informes, reporting, apoyo a procesos de compensación y beneficios, control de márgenes. Todo esto es texto de la vacante, tal cual, sacado y colocado aquí en ChatGPT, en la interfaz conversacional, que estamos usando la versión gratuita. O sea, esto sí que ya tiene... Se suponía que OpenAI era una organización sin ánimo de lucro, yo ya no lo tengo tan claro. Tenemos una versión gratuita, pero luego hay versiones de pago más potentes, ¿no? En este caso, todo utilizando versión gratuita. Y ChatGPT me contesta que muchas gracias por compartirle la vacante y que ahora le pase los perfiles de los candidatos. Por supuesto, como estoy trabajando en cuestiones de recursos humanos, pues anonimizo la información y le digo que le voy a pasar primero datos del candidato 1. Y esto es información extraída de LinkedIn de una de las personas que estamos aquí participando como ponentes en esta sesión. Segundo texto. Este es otro perfil sacado de LinkedIn, ¿vale? De alguien que justo colabora conmigo en Data for All, que no estaba hoy en esta charla, que es mi socia, concretamente. Y tenemos por aquí otro candidato con otro texto de LinkedIn. Aquí lo interesante es que la estructura de los textos es completamente distinta en los 3 casos, porque cada uno de nosotros creamos nuestro perfil de LinkedIn de una forma, cada uno tiene un poco su modo, ¿no? Y entonces, en ese momento, lo que hace ChatGPT es evaluar cada uno de ellos en función de las competencias clave requeridas para el puesto. Porque yo le he pedido que me diga cuáles son las competencias clave del puesto y que me diga la afinidad de cada uno de los candidatos con este puesto. Entonces, bueno, pues me hace un resumen del candidato 1, con su formación académica y las competencias clave relacionadas con esta vacante, ¿vale? Así como un análisis de la afinidad de las competencias clave. Aquí está la cuestión de que la lógica que utiliza para calcular la afinidad no es todo lo transparente que nosotros queremos que sea y puede que haya cuestiones que sean algo subjetivas, ¿vale? Candidato 2, lo mismo, me hace un pequeño resumen, competencias clave relacionadas con la vacante y afinidad. Si se fijan, en el primer caso nos dice que aparentemente tiene afinidad con el puesto
Del segundo candidato me dice que tiene cierta experiencia relacionada, pero que su perfil parece estar más orientado hacia cuestiones de contexto de startup y que a priori no le ve tan afín. De hecho, eso es bastante correcto desde mi punto de vista. Candidato 3, con cierta experiencia, competencias relacionadas con la vacante y afinidad con las competencias clave. La cuestión es que me lo expresa todo en un formato texto. Digo, bueno, esto está muy bien, pero ahora colócamelo en una tabla, ponme las competencias clave de la vacante y colócame una columna por candidato, con un score del 0 al 5. Y aquí es donde mi cerebro estalla, porque digo, esto es espectacular. O sea, en este punto me está colocando competencias clave de la vacante y cuál es la afinidad de cada uno de los candidatos. ¿Vale? La cuestión es que en el momento que yo analizo esto en detalle, veo que selecciona para este puesto al candidato que yo hubiera seleccionado, ¿no? Yo hubiera dicho que el candidato 1 quizás es el que tiene la puntuación más alta, aunque no lo hubiera hecho tan cuantitativamente como lo ha hecho ChatGPT. Aunque para mi gusto se ha equivocado en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ha añadido como competencia clave de la vacante una competencia que en realidad está dentro del perfil del candidato 1 y no en la vacante. Por eso, esto es lo que tenemos que entender de ChatGPT. ChatGPT a mí me gusta entenderlo como al final es como un GPS, ¿no? Tenemos que cambiar el chip cuando usamos este tipo de tecnología. Hay que entender que es generativo, con lo cual se inventa ciertas cosas, genera cierto contenido que hay que analizar y sobre todo depurar para obtener el resultado deseado. Desde mi punto de vista, resultados a grandes rasgos muy buenos, me permite realizar este proceso de una forma mucho más rápida, pero tengo que depurar el resultado para poder fiarme de verdad de lo que me da. Entonces, nada, pues opiniones, cuestiones, si quieren por alusiones y por orden. Laura, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué te aporta? Sí, obviamente es una herramienta muy potente, ¿no? Al final, si por ejemplo ya estás en fase final para elegir entre varios candidatos, pues objetivamente, ¿no? Entre comillas, puede darte información un poco más ordenada sobre los puntos clave, ¿no? Como hemos visto en la tabla. Pero sí que es cierto que al final lo que tú decías, ¿no? Sí que sigue siendo necesaria esa figura de la persona que valide que la información que genera es correcta y realmente es útil, ¿no? Entonces, bueno, como decía también Jesús, es una ayuda que puede ahorrar tiempo, incluso puede ayudarnos a estructurar más la información, pero sigue siendo necesaria la validación por parte del profesional, que creo que es donde ahí pues aportamos un valor único. No sé si alguien quiere decir algo o le ha llamado la atención. El orden anterior, recojo el testigo y voy a... Primero, como no soy experto del tema, me ha parecido todo súper fiel, ¿no? Y siguiendo un poco lo que decías, Eduardo, yo hice un ejercicio y le pregunté a ChatGPT que hiciera una biografía sobre Andrew Wall y a ver qué decía. Y, hostia, soy un pintor reconocido, alucina. O sea, y yo creo que aquí... Y enlazando con lo que comentaba Jesús anteriormente, que puede ser una herramienta para alguien que se entra en un campo que desconoce, yo creo que es muy importante el conocimiento previo, porque cuando tienes que validar el output que te genera la maquinita, si no tienes el conocimiento de Laura, yo no puedo evaluar si lo que me está dando se acerca a la necesidad o no. Por lo tanto, yo creo que hay un peligro de generar cierto contenido de ámbitos en los que no se tiene bastante conocimiento para evaluar el output, ¿no? Entonces, de acuerdo con Jesús, que te puede ayudar al inicio de una investigación, pero siempre teniendo en cuenta que la maquinita alucina, según que le preguntes. Totalmente. Pregunta, Totalmente dame vínculos, te dará vínculos y si los explicas no existen. Por lo tanto, yo creo que sí que necesitas un conocimiento previo a la hora de poder evaluar el output. Y siguiendo la ronda, paso otra vez el testigo a Jesús. A ver qué implicaciones consideras que puede tener esto. Bueno, yo la verdad es que me he quedado alucinado. Es increíble. Pero enseguida he pensado, esta es una aplicación de alto riesgo. Es decir, que si
si lo haces una vez y además tú eres experto y lo haces un poco para ordenar las ideas, está bien porque tú tienes una independencia de criterio. Y además, según la regulación europea sobre inteligencia artificial, que todavía está tramitándose, pero que ya más o menos sabemos por dónde va, esto es una aplicación que ellos llaman alto riesgo, y para industrializarla, es decir, para hacerlo, digamos, de forma recurrente, pues yo creo que habría que tomar bastantes más precauciones, porque, bueno, para empezar tendrías que saber explicar las decisiones o las clasificaciones que toma ChatGPT, porque esto... probablemente le puedas incluso pedir a ChatGPT, ¿por qué dices tú que tal variable es o está clasificado de tales? Pero utiliza el mismo algoritmo. O sea, yo creo que no tenemos que olvidar que ChatGPT es un gran imitador. Es decir, que no, en realidad la palabra generativa no me gusta demasiado. O sea, no crea nada. Lo que hace es, bueno, ha sido entrenado con una cantidad de texto ya existente, pero no crea nada nuevo, sino que, bueno, pues imita lo que ya otros han dicho, ¿no? Entonces, si tú le pides una explicación, te va a dar una explicación plausible, parecida a como otros han explicado una cosa parecida, pero no te va a dar una cosa que sea, digamos, razonada. Y ahí es donde vienen las alucinaciones. O sea que yo en este caso, para hacerlo una vez está todo bien. Para hacerlo de forma recurrente e industrializar o automatizar un proceso de selección con ChatGPT, yo lo haría con mucha cautela, bueno, entre otras cosas, porque dentro de nada lo vas a tener que hacer y hacer un montón de documentación relativa a este caso de uso, porque está dentro de la lista, no está prohibido, pero es la siguiente, ¿no? Que es las aplicaciones de alto riesgo. Una cosa, antes que volvamos, Eduardo, me parece muy interesante la reflexión regenerativa y también yo he hablado de alucinar, y estas son dos características intrínsecamente humanas. Y el hecho de humanizar a un software también implica ciertos riesgos, porque al fin y al cabo, lo que dices tú, está reproduciendo, te está dando outputs plausibles en base a lo que tú esperas. Y ni uno es generativo ni el otro son alucinaciones, ¿vale? Entonces yo creo que también el riesgo de humanizar un software, ¿no? Crea estos escenarios donde la gente tiene miedo a me va a sustituir una máquina, ¿no? Primero no es humano o humana y ya luego ya me estoy yendo y voy a Eduardo porque me embalo. Así que, Eduardo. No, gracias, Andreu, por tus aportaciones. Es que surge una conversación casi de la nada, ¿no? Simplemente con un prompt de ChatGPT, todas las implicaciones que tiene. Además, la visión de Jesús es buenísima, ¿no? Porque para mí es una reflexión respecto a la importancia que cobra y que sigue teniendo el que la persona que utiliza esta tecnología entienda la propia tecnología, no a nivel de comprender exactamente cómo funciona la IA, pero sí entender las premisas básicas de cómo funciona este tipo de herramientas. Incluso, bueno, en un momento dado tú le puedes llegar a preguntar, ¿no? ¿Y cómo has hecho este cálculo y demás? No, pero totalmente de acuerdo con Jesús, y no puedo no estarlo, ¿no? Porque la regulación está ahí, en que todo esto debe usarse con mucha cautela. Y la supervisión, pues, es fundamental. La supervisión humana de este output. En definitiva, yo considero que una vez más vienen a ser herramientas que bien utilizadas nos ayudan a realizar tareas mucho más rápido, a hacer un buen resumen, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado con el desconocimiento, el uso que le damos, bueno, por parte de personas que realmente no conocen las premisas de lo que es una IA generativa, ¿no? De
desde el punto de que si le preguntas por un software, ¿dónde tengo que hacer clic para no sé qué? Te dice que hay un botón que no existe. Le dices, oye, pero el botón no existe, y te dirá, ay, sí, es verdad, me he equivocado. Tienes que ir por aquí, ¿no? Esa propia experiencia interactuando con este tipo de IAs te permite saber cómo sacarles partido, pero a la vez, si no tienes este conocimiento, puedes llegar a creerte al dedillo lo que te da, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si le preguntas por historia a ChatGPT, te puedes llevar una sorpresa o muchas sorpresas, ¿no? Porque, como bien ha dicho Andreu antes, con el ejemplo de tu perfil, ¿no? Pues bueno, efectivamente puede inventarse cosas que en realidad no es inventar, sino es combinar información que ya tiene para generar algo parecido a otras cosas que ha visto con el estilo que tú le has dicho que tenga, ¿no? Un poco la idea. Yo quería añadir una cosa, y es que porque es de alto riesgo, no solamente porque lo dice la regulación, sino que en este caso estás tomando decisiones que tienen un impacto muy importante sobre la vida de las personas, de algunas personas, ¿no? Entonces, en esos casos es donde uno tendría, aunque no lo dijera la regulación, deberías pensar, ¿no?, hacerlo de forma responsable, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso de la selección, yo veo otra aplicación que es precisamente la generación del perfil de la vacante. Es decir, cuando uno no está muy seguro de qué es esto, tú le dices, oye, ¿cómo sería un perfil de analista de recursos humanos? Y ahí sí que te lo da y te da, por ejemplo, indicaciones o un poco te indica por dónde van los tiros para que no se te olviden cosas importantes, ¿no? Pero esa aplicación no tiene un riesgo personal. A nadie digamos que le afecta vitalmente. Entonces yo esa aplicación diría, bueno, pues eso es fantástico, porque la puedo utilizar y después ya construir a partir de lo que te ha dicho ChatGPT. Pues mira, justo relacionado con lo que has dicho, Jesús, creo que Laura tenía otro ejemplo aplicado más a la parte de análisis de redes, ¿no, Laura? Que le has preguntado ahí algunas cositas a ChatGPT. Sí, voy a compartir pantalla para mostrarlo. Relacionado con ese uso responsable, como bien decía Jesús, ¿no? Sí, bueno, eso es. Sí. ¿Me confirmáis que la veis? Sí. Vale, genial. Pues yo, como os decía antes, que mi especialización es en el análisis de redes organizacionales, tuve una conversación también con ChatGPT simplemente para ver qué me explicaba de qué era una red organizacional, y empecé como en una pregunta muy amplia. No es o sea, es un ejercicio diferente al que ha hecho Edu, porque Edu ya, digamos, ha ido guiando mucho al chat y ha ido ya con los 3 candidatos, ¿no?, que tendríamos para esa vacante. Y sin embargo, yo he hecho algo mucho más general para ver un poco qué es lo que me decía. Entonces le preguntaba bueno, me gustaría que me ayudases a hacer un análisis de redes, y me dice, claro, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué tipo de análisis de redes quieres hacer, ¿no? Pues redes laborales, colaboración entre equipos, redes sociales. Entonces ya aquí concretamos un poco más y decimos, oye, pues redes organizacionales en la colaboración entre equipos. Entonces lo que me empieza a explicar es, digamos, ¿qué es lo que puede medir el análisis de redes concretamente dentro de la colaboración entre equipos? Pues mapear las relaciones entre los equipos, identificar equipos relevantes, analizar la comunicación, el flujo de información, etc., etc., ¿vale? Y luego yo pues le pregunto, oye, ¿y cómo puedo saber si un equipo tiene una relación sólida? Y si podía ponerme un ejemplo visual. Claro, como bien decía Edu antes, solamente es un generador de texto, entonces las imágenes no... O sea, no sé si alguno de vosotros visualizáis la analítica de redes, pero es una imagen bastante llamativa y muy visual, con muchos colores, muchas comunidades, y claro, pues obviamente aquí no es capaz de ponerlo. Pero sí que me parece interesante. Explica un poco cómo son las relaciones dentro de un análisis de redes. Se supone que la calidad de la comunicación, la colaboración exitosa, la frecuencia de la interacción, que sí que son puntos que hay que tener muy en cuenta cuando estamos analizando
una red organizacional o una red en general. Y luego, concretamente, le pregunté si podía indicarme alguna herramienta para hacer la analítica de redes y me puso como todas las herramientas o en principio las más comunes que hay en el mercado para hacer este tipo de análisis. Nosotros en clase, en el máster de People Analytics de Envid, utilizamos Gephi, que es la primera. Entonces, le pedí que si podía ponerme un ejemplo de cómo se ve un análisis de redes en Gephi. Entonces, bueno, me estuvo resumiendo paso por paso cuáles eran bueno, pues los pasos a seguir para crear una analítica de redes en Gephi. Pues cómo se importaban los datos, cómo se preparan y analizan, cómo se visualizan. Obviamente no es una explicación detallada de la herramienta si no la conoces, pero sí que me pareció interesante que no sé, en un tema que a priori no tenemos por qué conocer, ¿no? Pues nos explica qué es la analítica de redes, concretamente la de los equipos, concretamente cuáles son los puntos más relevantes a tener en cuenta cuando hacemos este tipo de análisis y después las herramientas de las que disponemos en mercado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues sí que me pareció que la información que me daba era bastante chula. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando le digo qué herramienta me recomienda utilizar, pues claro, hay un tema de ChatGPT y es que no tiene capacidad de decisión y al final eso es un valor que nosotros como profesionales también aportamos, ¿no? Al final, pues esa la creatividad, la toma de decisiones, incluso el racionamiento, es algo que solamente las personas podemos aportar, ¿no? Entonces aquí me volvía otra vez a mencionar las herramientas que están disponibles en mercado, pero no se mojaba, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, aquí también le pedía que sí podía ponerme una foto, pero me decía que no podía porque es un modelo de lenguaje basado en texto. Vale. ¿Y qué dirías, Laura, de los resultados como experta en tema de análisis de redes organizacionales? ¿Crees que los resultados que te ha dado, los insights que te ha dado son fiables? O sea, digamos que le recomendarías a una persona que no conoce nada de ONA, pues leerte este prompt y poder ser capaces de sacar información de aquí. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, me parece información bastante útil, sí que explica bien el concepto de lo que es la analítica de redes, diferencia distintos tipos de análisis de redes, bueno, pues puede ser entre grupos de amigos, entre grupos de trabajo, entre organizaciones, ¿no? Y luego menciona todas las herramientas o casi todas las herramientas que existen en mercado y un poco una definición. Entonces, para hacerte una idea de lo que es la analítica de redes y, bueno, pues como decía Jesús, ¿no? Un poco conocer así de un primer vistazo cuál es el tema que me está interesando, yo creo que sí que es útil. En este caso, sí que la información que da es correcta. Perfecto. Pues muchas gracias, Laura. Yo creo que realmente casi estamos saltando de un bloque a otro porque habíamos diferenciado la parte de casos de uso de Sí. la parte de riesgos y retos e incluso todo lo que tiene que ver con el trabajo, sesgos, etcétera. Y creo que en realidad estamos abordando los dos bloques, ¿no? Casi en conjunto. Sí. Entonces, bueno, sí que me gustaría que Andreu y Jesús, bueno, saltando un poquito hacia esa parte de lo que son los riesgos y retos de la IA generativa, pues bueno, nos dieron también su visión, tanto a nivel de bueno, pues todas las oportunidades que va a generar, como los riesgos que pueda tener también, ¿no? Pues si quieres, voy yo antes, Andreu, por cambiar el orden. Una de las aplicaciones que está todo el mundo investigando son los chatbots. Y esa es una aplicación que a mí me parece que también tiene muchísimas oportunidades. Imagínate, tú le das a ChatGPT el manual del empleado, que son 7 tomos en un hotel, por ejemplo, el manual de práctica de un hotel, de procedimientos de un hotel, y bueno, pues a los empleados les das acceso y le da continuamente feedback sobre las preguntas que tienen, etcétera. Eso es súper útil y, bueno, pues puede ahorrar mucho tiempo y muchos disgustos y muchas cosas, ¿no?
Ahora, esa es buena porque tiene un dominio muy determinado. Ahora, si lo abres el dominio, pues yo, por ejemplo, en la aplicación que algunas empresas le están dando de coaching a los empleados, pues ahí yo ya no estoy muy seguro. Si dejarle solo frente a la máquina a la gente, porque es verdad que normalmente no tiene, digamos, demasiados problemas de sesgo en cuanto al acceso de recursos, este tipo de sistemas, ¿no? Hay otros de Machine Learning que sí que lo tienen y ya el problema es conocido, pero en este caso es daño de representación. Muchas veces, si tú no sabes con qué has sido entrenado, a lo mejor reproducen estereotipos que no quieres que se reproduzcan dentro de la compañía y que no quieres que hagan daño también a gente dentro de la compañía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que probarlas mucho y muy bien antes de nada. Y después a mí me parece, que creo que ya lo introdujo Andreu, la posibilidad de antropomorfizar al esto. Por eso a mí me gusta muchísimo el nombre ChatGPT, porque hay muchos que le han puesto nombres de persona. De Siri, Alexa, Pepe, pues yo creo que es mucho mejor no darle ninguna indicación a los usuarios de que eso obedece, digamos, a los mismos parámetros que una persona. No tiene conciencia, no por el momento, no tiene autoconciencia, no tiene ese tipo de cosas, ¿no? Y eso son dos cositas que quería decir. Muchas gracias, Jesús. Ay, perdón, Andreu. Era solo por introducir... Bueno, termínate y ahora introduzco el siguiente tópico. Sí. No, en relación de la que mencionabas, ¿no? Aún no tiene conciencia. Creo que estamos muy lejos de esto y que seguramente no sea un escenario deseable de futuro. Esto como mínimo es un juicio de valor que hago yo. Pero vuelvo a Edu y luego ya sigo yo. Sí, perdón, Andreu, solamente porque, bueno, estoy viendo un poco los tiempos que tenemos, me gustaría terminar de tocar todos los temas que teníamos en mente y está muy hilado a lo que venía comentando Jesús también de los riesgos y demás. Bueno, todo el tema de esa nebulosa de duda y de misterio sobre los puestos, supuestamente, ¿no? Que puestos de trabajo o tareas que van a desaparecer, ¿no? Manejamos por aquí, hemos trabajado para la charla, ¿no? Y hemos hablado de algún paper en el que se hablaba de grupos de trabajadores o de profesiones que puedan estar más afectadas y quizás más o menos tendencioso, dependiendo de quién haya elaborado ese paper, ¿no? Pues se hablaba se habla, ¿no? De ciertos colectivos como los matemáticos, los informáticos, los programadores, más que los informáticos, ¿no? Programadores, incluso analistas de datos. En algunos casos he visto por ahí alguien que dice, oye, es que ChatGPT te puede analizar una tendencia y demás, ¿no? Y bueno, al final, toda esta cuestión de duda o de miedo, ¿no? que se transmite a determinados perfiles, ¿no? que ven esto como realmente una amenaza. Bueno, pues ¿cómo lo interpretas, Andreu? ¿Cuánto de esto te crees? Bueno, yo creo que hay un efecto que se da a menudo cuando hay una tecnología que se prevé que va a tener un impacto en el mundo del trabajo, ¿vale? Lo vimos con los luditas, lo vimos con Adam Smith preveyendo cosas que no han pasado y lo hemos visto con todas las olas de automatización, porque esta no es la primera, ¿vale? Lo que pasa es que la diferencia que hay entre esta ola de automatización es que está afectando o que potencialmente afectará o impactará a trabajadores que normalmente se han considerado que no son trabajadores manuales o industriales. Todo lo que se está haciendo son especulaciones, ¿no? Y lo que sí que empezamos a tener, evidentemente no hay perspectiva histórica, pero empezamos a tener datos de qué tipo de tarea, ¿no? Y cómo está modificando la manera de trabajar. Empiezan a tener datos de esto. Sí que hay estimaciones, ¿no? Que, como decías, ¿no? Quizás tendenciosos, ¿no? De la Universidad de Pensilvania y de OpenAI, que 4 de cada 5 trabajadores verán un 10% de sus tareas impactadas. Cuando se significa impactar, no significa que las sustituyan,
sino que pueden ser utilizadas como herramientas, ¿no? O que mejoren la productividad, etc. Este mismo estudio estima que 1 de cada 5 tendrá hasta el 50% de sus tareas. Bueno, lo que sí que vemos es que se cambia mucho la distribución de cómo se hacían las tareas. Por ejemplo, cuando se hace a nivel de escribir textos, históricamente pasabas mucho tiempo generando ideas y bocetos, menos tiempo escribiendo y menos tiempo editando. Está cambiando la manera de distribuir esta tarea, porque la parte de generar ideas y bocetos se reduce y te pasas muchísimo más tiempo editando y asegurándote que la información es fiel. Otra cosa que sí que se está viendo, y aquí, por ejemplo, el Foro Mundial, el World Economic Forum, saca un informe cada 2 años sobre el trabajo del futuro. Y una cosa que sí que se está viendo en relación a anteriores, han sacado uno ahora en mayo, en anteriores informes, es que la velocidad de automatización es mucho menor que la prevista. ¿Vale? Se preveía que iba a ser un 40% hace 3 años y no se ha dado. Entonces sí que hay un nivel digamos, de excitement en inglés, dicen, ¿no? Sobre las posibilidades que tienen las tecnologías, pero la realidad de la aplicación, como Jesús dice, implica mucho prueba para minimizar riesgos. Entonces la velocidad de automatización es más lenta que la prevista. ¿Vale? Estos son datos. ¿Vale? Lo otro son especulaciones y escenarios que podemos imaginarnos. Yo preveo, si estamos en el mundo de la especulación, en que estaremos en un escenario que habrá muchas tareas que se podrán realizar en la colaboración de estos chatbots o modelos de estos que se llaman en inglés LLM, como ChatGPT. Pero que no habrá una... De hecho, todas las previsiones que se hacen de trabajos que desaparecerán y trabajos que se generarán, todas estas previsiones, millón arriba, millón abajo, dicen que se generarán más trabajos que los que se destruirán. Y esto se ha visto también en olas automatizadoras anteriores. Lo que implica es que habrá ¿no? lo que llaman en inglés el lifelong learning, que esto de aprendido y ya he ido a la universidad y ya estoy, pues esto es un paradigma pasado, que habrá que reciclarse constantemente. Y yo creo que esto para mí es el mensaje. No se destruirá en el trabajo, pero necesitarás estar reciclándote como creo que la mayoría de profesionales ya entienden. Y creo que aquí este es el mensaje para mí, que no nos va a quitar el trabajo como nos has hecho pensar con el titular. Bueno, aquí es donde quería llegar. Realmente, que por cierto, justo nos han dado las 7 en punto, entonces en un par de minutos me gustaría dar paso a ver si hay algunas preguntas, pero por ir cerrando, efectivamente, yo creo que como reflexiones finales, al final este tipo de herramientas no son más que time to market para profesionales que se han reciclado y que pueden sacar el partido de ellas. De hecho, bueno, al final estamos en un foro propiciado por una escuela que busca justamente ese reskilling de todos los profesionales que quieran subirse al carro, ¿no? Y abandonar ese miedo, porque efectivamente donde ciertas tareas se minimizan, aparecerán otras, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo también quería hacerle una última pregunta también a Laura, relacionada con tu rol como profesora. Yo lanzo esta pregunta ya para ir cerrando también, y también luego le preguntaremos a Daniel Morón y demás si hay preguntas en el chat, ¿no? Pero como profesora, yo que también soy profesor, ¿a ti te da miedo que, pues que un alumno, en vez de estudiar un contenido, pues le pregunta a ChatGPT y no estudie? Esto es como la gente que piensa que ya no va a ser necesario aprender idiomas, ¿no? Porque, bueno, vamos a tener traductores simultáneos, entonces, ¿para qué aprender inglés, no? ¿Para qué aprender un lenguaje de programación o para qué aprender una tecnología? Sí, claro, o sea, ahora cada vez más la cultura del esfuerzo pues se lleva menos, ¿no? Y claro, al final este tipo de herramientas lo que hacen es que a priori sea todo mucho más cómodo y nos dejemos llevar.
por ello. Yo creo que también en alguna conversación con Andreu que habíamos tenido previamente, él había hecho una reflexión muy buena y aquí el profesor también tiene un papel importante para cambiar también su forma de llegar a los alumnos y de que los alumnos puedan aprender de otra manera, ¿no? Y yo creo que al final es eso lo que tenemos que intentar nosotros por nuestra parte promover, ¿no? El que al final esto se perciba como una herramienta que nos pueda ayudar en algún momento puntual de nuestro trabajo o de nuestro estudio o de lo que tengamos que hacer en ese momento, ¿no? Pero no dejarnos llevar totalmente por este tipo de herramientas y perder nuestro criterio y nuestro sentido común, ¿no? Que al final es un poco lo que nos diferencia como seres humanos, el sentido común. Entonces, si lo vamos perdiendo, pues mal vamos con todo. Entonces, Andreu, bueno, que esa eres también... Ay, es mi perdona. Sí, reflexión. Sí, yo Sí, sí, rápido sí. también, porque yo también soy profesor y supongo que Jesús también. Yo creo que aquí el mundo educativo tiene mucho miedo porque, bueno, aquí también pasó con el Rincón del Vago en su momento, ¿no? Que todos Sí. buscábamos los apuntes. Pero lo que básicamente viene a cambiar un poco es el modelo de evaluación basada en escribir y en reproducir conocimientos. Y yo lo utilizo para generar rúbricas, para generar planes de estudio, lo utilizo como base para empezar muchas cosas. Yo también lo utilizo como docente. Y yo creo que aquí y lo incorporo también en muchas de las sesiones, es la parte de cómo lo has utilizado, qué prompts has utilizado, cómo has validado la información. Creo que se tendrá que incorporar en muchas y citarlo las veces que lo has utilizado, que yo creo que aquí quizás Jesús puede darnos un poco más de perspectiva desde la parte educativa, ¿no? Bueno, en la parte de educación yo creo que está cambiando mucho. Y está cambiando mucho los requisitos para los profesores también. Porque yo creo que, bueno, para empezar no se puede ir en contra del ChatGPT. Si finalmente esto se adopta en las empresas, ¿cómo no vas a dejar a tus alumnos que se entrenen para después trabajar con este tipo de herramientas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo nos hace falta entrenar a los alumnos en el caso de la universidad o los participantes en el caso de en el pensamiento crítico. Es decir, que tú puedes preguntar a ChatGPT, pero te tienes que preguntar a ti mismo, ¿me satisface lo que me está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Estoy haciendo bien ese prompt? ¿Qué consecuencias puede tener una decisión basada en esto? O sea, todo ese pensamiento crítico que no lo enseñamos suficientemente en el sistema educativo en general, porque estamos más en, bueno, pues el conocimiento, digamos, de contenido más que en el procesamiento de ese tipo de información y generación de pensamiento crítico, pues nos va a obligar a todos, a los profesores y a los alumnos, a ir un paso más adelante. Es decir, que efectivamente a lo mejor hay gente que, digamos, se engolfa y dices, pues ya no estudio a programar porque tengo Copilot, ¿qué quieres? Pero va a ser al revés. O sea, lo que te va a exigir es decir, bueno, esto que ha hecho Copilot, ¿por dónde puede fallar? Sí. Al A final mí yo como también... profesor... Ay, perdón, Laura. Ay, perdona, Edu. El No, pensamiento... Laura, venga. Bueno, Andreu. Sí. Nada, lo mío es muy rápido y es que yo lo veo una similitud muy grande, ¿no? Como, por ejemplo, con las redes sociales. Al final las redes sociales pues, han invadido nuestra vida. No podemos, como decía Jesús, dar puerta a las redes sociales, ¿no? Porque si no estarías un poco aislado del mundo. Obviamente podemos utilizarlas, pero claro, tenemos que tener ese nivel de conciencia de saber cómo utilizarlas y de aprovecharnos de la parte positiva y tener muy claras la parte negativa y cuáles son los límites, ¿no? Pues
Al final esto es una herramienta igual que seguramente nos va a aportar muchos beneficios, pero también teniendo muy claro pues hasta dónde están los límites y hasta dónde puede ayudarme y realmente aportarme valor. Y ya le doy paso a Andreu, que nos hemos pisado. Un comentario muy rápido en relación a lo que comentaba Jesús. El pensamiento crítico y el pensamiento analítico, así como la creatividad, son 3 de las competencias o habilidades que el Foro Mundial Económico, el World Economic Forum, identifica como habilidades necesarias para ser empleable. Y como Jesús apuntaba, yo creo que en cualquier formato o etapa educativa no se hace hincapié en esto, ya sea en el uso de ChatGPT o en cualquier otro escenario educativo. Yo creo que ahí tenemos que ir hacia, algunos se llaman las soft skills. Yo prefiero no utilizar términos acuñados por el ejército americano, sino las habilidades humanas o las habilidades duraderas, como quieras llamarle, pero reforzar toda esta parte porque es lo que nos hará diferente, ¿no?, de los procesos altamente automatizables. Pero bueno, aquí ya cierro mi reflexión. Creo que tenemos que pasar a preguntas o ir hablando. Sí. Eduardo. Sí. Yo justo iba a hablar de eso, de las mal llamadas soft skills, que cada vez tendrán más peso, ¿no? Bueno, pues nada, nos hemos alargado un pelín más de lo previsto, pero yo creo que ha estado, bueno, yo me lo he pasado muy bien y creo que los demás ponentes nos lo hemos pasado muy bien. Daniel, cuéntanos si hay interacción y dudas o cuestiones que podamos interactuar con. Puedes dar paso, creo que tenías tú un par de ellas que habías recolectado, Eduardo, o sea que si quieres darle prioridad a las que has recibido tú. Nada, en principio todos los temas los hemos tratado en la charla, o sea que puedes perfectamente dar paso si hay dudas. Pues por favor, hay muchos todavía conectados, o sea que yo aprovecharía el panel de expertos que tenemos para que por favor vía audio o vía chat nos lancéis vuestras preguntas o inquietudes. Yo Estoy veo viendo que hay un... Sí. Sí, en el panel de preguntas y respuestas. Gracias, Jesús. Sí. Una que lanzó Juan Beltrán. El título del webinar es muy cautivador, pero me gustaría entrar en el debate de qué puestos de trabajo realmente peligran, como por ejemplo los call centers con los bots entrenados con NLP de GPT 3.5 o superior, capaces de responder a muchas preguntas que podría responder una persona al otro lado del teléfono. Saludos. Esto tiene mucho que ver con lo que comentabas antes, ¿no, Jesús? Si no me equivoco, con todo el tema de resolución de preguntas frecuentes, este tipo de cuestiones. Creo que hemos hablado de ello. Claro, la pregunta se lanzó hace 23 minutos y me parece que justo hemos hablado de esto. No sé si alguien quiere añadir algo más a la pregunta. Bueno, normalmente en los call centers se estructuran en niveles, ¿no? Entonces, para un nivel de entrada, pues puede ser, pero te puede fastidiar absolutamente también la experiencia del usuario, ¿eh? Hay muchas empresas que dicen, venga, habla con nuestro bot en el WhatsApp, y realmente ves que es completamente inútil. Entonces, tienes que estar muy seguro y muy probado que con usuarios reales y tener la capacidad de reaccionar pronto con una persona. Pero yo creo que sí, que puede ayudar para algunas preguntas muy frecuentes en un call center. Sí, ahí yo creo que puede ayudar mucho. Yo estaba pensando también que tengo curiosidad porque hemos vivido una ola hace unos 5 años donde hubo una explosión también con el mundo de los chatbots de generación anterior, ¿no? Donde prácticamente cualquier interacción que teníamos, cualquier aplicación corporativa, pues de un banco o de una telco, ya empezaban a incorporar chatbots, ¿no? Y todos pasamos por ese momento en el que decíamos, qué bien un chatbot, y luego el momento de odio los chatbots, ¿no? Todos hemos odiado los chatbots y hemos pasado por esa fase de quiero hablar con un humano. Y entiendo que la pregunta iba más por la cuestión de que cada vez más va a ser va a ser difícil distinguir, ¿no? Que detrás tienes una persona o realmente tienes una IA generativa conversacional, ¿no? Creo que van un poco por ahí los tiros. A ver, yo creo que la digitalización en general lleva tiempo haciendo algunos trabajos redundantes y yo no me atrevería
a decir en el futuro si se van a generar más de los que se destruyen, ¿no? Yo eso no estoy nada seguro. Lo que sí que sé es que hay que experimentar con cuidado estas nuevas tecnologías. El otro día estaba para una investigación, estoy interesado en el tema de retail, ¿no? en esto, y a mí me comentaban, pues en los años 90 había como 50 personas por cada hipermercado haciendo pricing. Y ahora mismo tú te vas a cualquier hipermercado de Carrefour y preguntas dónde está el hombre de pricing y te dicen, pues estará en la central y no sé si es alguien o algo. O sea que efectivamente pues hay algunas tareas para las cuales esto está claro que la digitalización pues va a sustituir a ese tipo de tareas. O sea que no, es una tendencia que además vemos de décadas. Andreu hablaba antes también de que realmente es la primera vez que determinadas tareas de cualificación se ven afectadas y ese es el principal miedo que tienen muchos perfiles, muchas personas con perfiles que en un momento dado podían pensar que tenían trabajos realmente esenciales para las organizaciones, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una persona que le encanta programar y está enamorada de cómo programa y quiere desarrollar código perfecto, ¿no? Sin importarle para nada el valor de negocio. Posiblemente esa persona a lo mejor sí puede tener algún motivo para preocuparse y al final esto lo que va a potenciar es a perfiles híbridos, ¿no? Que realmente quieren resolver un problema real y utilizan la tecnología como vehículo para resolverlo de forma más rápida o más óptima, ¿no? Tenemos por aquí más preguntas en el chat, chicos. ¿En qué sentido pensáis que podemos dirigirse las regulaciones en materia de inteligencia artificial? Bueno, Jesús, todas las preguntas son para ti, ¿eh? ¿Se pueden poner puertas al campo? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues ahora mismo la que tenemos entre manos y que probablemente entre en vigor el año que viene, pues básicamente lo que hace es definir distintos niveles de riesgo. Entonces define algunas aplicaciones que sencillamente están prohibidas, como por ejemplo utilizar identificación facial en la calle con el ánimo de clasificar el crédito de las personas o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, cosas que realmente, bueno, están ocurriendo ya en otras zonas del mundo y que sabemos que es posible técnicamente y que esas están prohibidas. Pero después hay como 3 layers. Un layer que es de alto riesgo, en donde se les van a exigir a todas las compañías que fabrican o que utilizan este tipo de tecnologías, pues una serie de auditorías técnicas, documentación, pruebas y monitorización de este tipo de sistemas. De manera que eso se asegure y además habrá una base de datos de ese tipo de aplicaciones y las empresas que las fabrican, donde uno pueda consultar qué es lo que está haciendo cada empresa y qué aplicaciones tiene implantadas. Y bueno, pues se define también una agencia de inteligencia artificial muy parecida a lo que vendría lo que es la Agencia de Protección de Datos, que estará a cargo de lo que llaman el cumplimiento de este tipo de regulación y donde, bueno, pues las empresas, los ciudadanos puedan ir y hacer valer sus derechos exactamente igual que la regulación de protección de datos, ¿no? O sea que, y después hay otros niveles que básicamente están menos regulados y que va a ser, o sea, para el 95% de las aplicaciones
bueno, pues va a ser voluntario este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, pues dices, si tú estás utilizando una aplicación de inteligencia artificial para ver cómo está el crecimiento de tus plantas en los cultivos, pues dices, bueno, a lo mejor sí que juegas con la vida o la muerte de esas plantas, pero digamos que no tiene tanto riesgo como otro tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas aplicaciones pues no hará falta seguir todos los protocolos que te exige si la aplicación es de alto riesgo. Entonces, bueno, pues y después últimamente se han introducido también una regulación específica o un apartado específico para modelos fundacionales, que es lo que son los modelos Large Language Models como ChatGPT o como GPT-3 con 5, 4 o por el que vayamos, y esos tienen también su propia regulación y sus propios estándares. Bueno, no son estándares, son procedimientos que deben seguir para sacarlos al mercado. En España, de hecho, es interesante la cuestión ahora porque se van a poner a disposición de las startups y las corporaciones que hagan este tipo de sistemas, sistemas de inteligencia artificial, lo que llaman sandboxes regulatorios, que son como terrenos, digamos, acotados, donde digamos, para pruebas, pues es mucho más beneficioso y digamos que no te aplica toda la regulación, sino que puedes ir probando cosas para cuando salgas al mercado, pues ya estar preparado, pero tener digamos, bueno, pues un espacio de pruebas que también te proteja digamos, de errores que puedas cometer frente a la nueva regulación. Y eso en España es puntero. Y otra cosa que antes de que se me olvide, que antes Andreu decía sobre el tema de consciencia, de autoconsciencia de los estos. Bueno, pues que sepáis que eso es una línea de investigación súper importante ahora mismo, la conciencia artificial, y donde hay varios equipos de la Politécnica de Madrid que están trabajando. Uno incluso es todavía más chungo, que es mezclar la conciencia con la autonomía. Muy, muy, muy interesante, Jesús. Pero hay que hacerlo responsablemente, lógicamente. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Jesús, porque la verdad es que todo lo que nos has contado cruza toda la parte, digamos, regulatoria con cuestiones que a día de hoy son preocupantes y que pues están a la orden del día, ¿no? Bueno, siguen entrando preguntas en el chat. Antes dije que eran las 7, pero me traicionó el horario canario porque estoy en Canarias, son las 8:20. Tenemos un par de cuestiones más y me gustaría que Andreu y Laura tengan una última intervención. Preguntan, por un lado, si se debería dar formación en las empresas sobre cómo utilizar ChatGPT, cuáles son las ventajas y los riesgos. Hay empresas, esto ya es aportación mía, hay empresas grandes que de hecho lo han encapado por una cuestión de dónde viajan los datos, ¿no?, que tú introduces en el chat. Bueno, ¿qué opinan? Bueno, ¿no? O sea, hay un caso, ¿no?, que había una empresa de software que los programadores estaban utilizando ChatGPT, por lo tanto, estaban dando datos para entrenar y era como... se generó un caso ahí donde le dijeron no podéis utilizarlo porque estáis dando nuestro código a ChatGPT, porque luego en los términos de ChatGPT, cuando tú pones un prompt, ellos pueden utilizar esto para entrenar, y si estaban poniendo líneas de código que estaban generando ellos, realmente estaban dando protección IP a ChatGPT, entonces dijeron de no utilizarlo. Y no sé por qué me he ido por ahí, porque no me acuerdo de la pregunta, así que... sobre la formación de ChatGPT en las empresas. Laura, ¿tú cómo...? Sí, de hecho, en la mía sí que nos hicieron como una política con las normas de uso del chat en entornos laborales, y sí que para determinados puestos han puesto que sí que puede ser recomendable incluso utilizarlo, ¿no? Obviamente con la guía de uso, pero para otros puestos no es que no lo recomienden, pero sí que, bueno,
la política es bastante restrictiva, ¿no? Y sí que creo que es bueno que haya una fase de formación, ¿no? Porque al final, cuando estás trabajando y tienes que aportar ese valor del que hablábamos en toda la sesión, pues no vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, si lo dejas ahí de manera libre, sí que creo que es importante y que es una labor necesaria por parte de las empresas, porque al final es lo que también hablábamos antes te tienes que sumar al movimiento porque si no, adáptate o muere, ¿no? Pero obviamente con sentido y con cabeza. Por ir cerrando, que ha entrado una nueva pregunta también relacionada con otros modelos que hay, ¿no? Aparte de GPT, como BART, Llama, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las respuestas no son dirigidas por los validadores humanos o por pautas de los países que los han entrenado? Es la pregunta, ¿no? Yo aquí me gustaría romper una lanza a esa reflexión sobre la experimentación que estamos haciendo con toda esta tecnología y poner los resultados entre comillas, ¿no? Y tener mucho cuidado con no industrializar ciertas cuestiones y automatizar al 100%. Grandes players tecnológicos, como en el caso de Microsoft, empiezan a incorporar dentro de su stack tecnológico bueno, que llamamos en España Azure o Azure, empiezan a incorporar dentro del stack pues todo lo que son funcionalidades que te permiten utilizar servicios, en principio, por ejemplo, de OpenAI en el caso de Microsoft, que por un lado creo que puede llegar a ayudar a que el uso corporativo de estas herramientas comience a ser algo más seguro, ¿no? Por una simple cuestión de que te ayude a asegurar que el dato en cierta medida no abandona cierta región, etcétera. Pero no cabe duda de que el cómo han sido entrenados estos modelos, bueno, no deja de ser un poco caja negra y nos toca casi en cada interacción ser capaces de extraer el cómo estos modelos llegan a determinadas conclusiones. Yo, por cerrar por mi parte, chicos, porque creo que nos hemos ido muchísimo de tiempo, aunque me ha encantado que haya habido tanta interacción por el chat, creo que, bueno, hay una frase que les voy a lanzar a ver si alguno de ustedes sabe quién la dijo. Hay una frase que se llama: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sé si alguno de ustedes sabe de dónde viene esta frase. ¿Capitán América o algo así? Todo el mundo diría Spiderman, ¿no? Bueno, pues la dijo Winston Churchill a principios del siglo, antes de ser primer ministro británico. Y luego ya salió en una película. Bueno, al final creo que es una buena manera de enfocarnos, ser conscientes de que son herramientas que nos dan una serie nos potencia una serie de capacidades que teníamos, pero la IA nos puede ayudar a ser más eficientes, a recortar el time to market y a extraer valor, ¿no? Y de alguna manera finalizaríamos con esa reflexión de que tenemos que continuar todos aprendiendo del entorno, de todo lo que se mueve. Y bueno, en mi caso, pues creo que también por vender un poco y cerrar el círculo, no creo que no haya mejor sitio que Bit. Pues muchas gracias, Eduardo, Jesús, Laura, Andreu. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en el webinar. A mí, a tu frase de Winston Churchill se me ha ocurrido una mucho más. Algunos recordaréis una campaña que había de Pirelli que era la potencia sin control no sirve de nada. No sé si os acordáis de Carl Lewis con unos tacones en los tacos de salida, ¿no? Entonces, pues de esto va un poco las herramientas, lo comentaba Jesús un poco con las hojas de cálculo, con Excel. Una de las preguntas, ¿no? A mí también me recordaba mucho lo de empresas están prohibiendo ChatGPT en el trabajo, pues me recuerda nuestros 2000 de cuando se empezaban a ver firewall para que no pudiéramos acceder a Internet, ¿no? Porque podías consultar o podías desviarte del camino, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son situaciones que los que teníamos ganas pues hemos vivido. Entonces lo que se trata es de adaptar esas tecnologías en nuestro beneficio, y ahí es donde entramos un poco y permitirme que haga el cierre con Envid. Es decir, la idea es ponernos la tecnología de nuestro lado, ponernos las herramientas de nuestro lado y saber que los mejor formados, las personas que sepan utilizar la herramienta, lo que están subiendo es su capa
de dejar esas tareas que a lo mejor ya se han convertido en un must y dejar las especializaciones o las que aportan mucho valor para lo que un experto verdaderamente sabe. Sin más, nuevamente muchas gracias a los 4 por vuestras aportaciones y por supuesto tanto en web como en José Ruiz, nuestro director de admisiones, Eduardo Páez, nuestro director de programa de People Analytics. Encantado de continuar la conversación con vosotros en este o en cualquier otro máster o programa que pudierais estar interesados. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias a todos. Ha sido un Gracias. placer. Buena tarde. Buenas Chao, tardes. chao. Hasta luego. Chao, chao.